Pues listo, de nueva cuenta les agradecemos a todos la participación el día de hoy en este webinar para platicarles, pues bueno, qué está haciendo ahora Riverbed y cómo puede ayudarles en la transformación digital que están teniendo sus clientes y poder contemplar las soluciones de Riverbed para llevarlos a una nueva postura tanto en temas de aceleración como observabilidad unificada. Primero que nada, pues bueno, ¿qué ha sucedido en estos últimos 3 años? Si bien con todo el tema de la pandemia ayudó a acelerar ciertos procesos de transformación y nos ha llevado a esquemas de trabajo híbridos, pues eso también nos ha llevado a otros retos. La gente de TI, pues ahora necesita tener visibilidad no solo en tecnologías que se encuentran de manera on-premise, sino en tecnologías que también se encuentran en la nube. También, al tener un esquema distribuido, el reto en cuanto al rendimiento y la optimización del tráfico para que el usuario mantenga un nivel de aceptación, digamos, valga la redundancia, aceptable, pues bueno, también nos ayuda a buscar qué maneras podemos tener y no llegar a poder incrementar nada más enlaces para solventar esto. Y bueno, pues todo esto necesita ser de manera ágil, transparente, para que, bueno, podamos dedicar el tiempo necesario a afrontar estos nuevos retos de la organización y no nos quedemos analizando temas que nos estén quitando el tiempo. Y todo ello conlleva a retos en el aspecto de seguridad. Por lo tanto, pues, ¿quién es Riverbed? Riverbed es una empresa que se fundó en el 2002, tiene alrededor de más de 300 patentes tecnológicas, ha participado en diferentes cuadrantes de Gartner donde se ha reconocido esas soluciones en el mercado y actualmente pues tiene una gran presencia en empresas a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel Latinoamérica. Denme un segundo que aquí hay una pregunta, no vemos nada. Espérenme. Creo que, pequeño gran detalle, creo que no habían visto nada de. Ya, una disculpa. Entonces, recapitulando, mi nombre es Alberto Rodríguez, estoy en la parte comercial en México y pues les voy a platicar, como les decía, de qué es lo que está haciendo diferente Riverbed para ayudar a las organizaciones, lo que les decía de los retos que enfrenta el área de tecnologías con todos estos cambios que hemos visto en los últimos 3 años alrededor de la parte de la pandemia. Y que bueno, ¿cuál es esta historia que tiene atrás Riverbed? Donde pues es una empresa que ya tiene tiempo en el mercado con diferentes soluciones patentadas, ha sido reconocido, como les digo, en diferentes cuadrantes de Gartner y que actualmente pues bueno, tiene clientes interesantes a nivel mundial y en Latinoamérica no es la excepción. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer con Riverbed? Riverbed tiene dos aristas importantes. Una es la parte de aceleración, que ha sido, digamos, un caballito de batalla por los últimos años, y la parte de aluvio, donde podemos explorar este concepto de la observabilidad unificada, que conforme a lo que les voy platicando, pues lo voy a ir aterrizando un poco más. Primero que nada, la aceleración. Al final, cuando hablamos de este tema, es poder mantener una conectividad de manera óptima a las diferentes aplicaciones, no importa dónde estemos, y que eso nos ayude a que pues, los procesos de negocio se mantengan de una manera estable y que no tengamos que andar teniendo dificultades con el tema de la conectividad. Por lo tanto, pues bueno, si lo vemos desde la óptica de un usuario, el usuario pues se conecta a sus diferentes aplicaciones, a las herramientas de trabajo, y él pues, no le importa por dónde está pasando, pero él sabe que tiene que conectarse y de pronto, pues bueno, esa experiencia de lentitud y demás puede ser algo que a las diferentes áreas de tecnología y de comunicaciones puede resultar en un dolor de cabeza. De ahí que Riverbed, de igual manera, así como tuvimos estas transformaciones de ir quitando enlaces dedicados llamados MPLS, LAN to LAN, que aún existen, pero bueno, ya tenemos ahora infraestructura en la nube, los famosos IaaS, los SaaS, los PaaS, o aplicaciones como Office 365, Salesforce, que ya son completamente un SaaS. Ahí es donde, pues bueno, Riverbed también se ha transformado y poder
cambiar sus soluciones para poder afrontar estos nuevos formatos en los que tenemos acceso a estas herramientas. Y con estos recuadros que están ustedes observando, pues son algunas de las capacidades que se han observado en clientes existentes, donde hemos ayudado a poder optimizar esa comunicación hacia infraestructura, tanto on-premise como nube, y que, pues bueno, por eso esas mismas empresas siguen trabajando con Riverbed y podemos ir también de la mano con ellos con las transformaciones que van experimentando a través del tiempo. Por lo tanto, pues bueno, viéndolo desde otra óptica, veníamos de que teníamos un centro de datos donde teníamos a los usuarios en una oficina, se conectaban al centro de datos y por ese medio, pues pasaban esas comunicaciones. Anteriormente, pues bueno, la lógica siempre nos decía, si de pronto vemos que existen problemas de lentitud y demás, crecemos ese tipo de enlaces, lo cual, bueno, el crecimiento de esos enlaces era bastante costoso. Ahora con nuevas tecnologías como lo puede ser el SD-WAN, bueno, también ahora nos podemos ir por medio de la nube y tener estas redes privadas. Sin embargo, el movernos a este tipo de soluciones no necesariamente nos va a ofrecer esta peculiaridad de aceleración del tráfico. Nos puede dar calidad del servicio, que es un concepto hermano, pero no es igual. Sin embargo, pues bueno, todavía tenemos cómo reducir esa latencia y ofrecer esta agilidad, no importando si ya tenemos al usuario en su casa, en un sitio remoto con una conexión a lo mejor de banda ancha, o si los tenemos todavía en los corporativos, a lo mejor de una manera reducida, pero pues bueno, los diferentes formatos, como les digo, que si tenemos aplicaciones en un SaaS, aplicaciones en estas nubes que puede ser Microsoft, Google Cloud o AWS, o si mantenemos centros de datos, pues bueno, son las aristas que en la parte de aceleración todavía Riverbed puede ayudar a poder llevar este formato de aceleración. Algunos de los datos que les podemos compartir de cómo les hemos ayudado a estas empresas o a nuevos prospectos es, como les mencionaba, temas de transformación digital. Algo que también es muy recurrente en Latinoamérica es el tema de hacer más con menos y por ahí el tema de reducir costos en lugar de invertir más en crecer los enlaces o los anchos de banda que tenemos en las diferentes ubicaciones, pues tener una solución que pueda optimizar eso. De la mano, pues bueno, si ahora tenemos al usuario conectado desde su casa y eso puede impactar en esta experiencia del empleado, pues esto nos puede ayudar. La optimización de estas aplicaciones que ahora se están migrando para estos entornos, el rendimiento en la red, donde pues podemos ver una reducción bastante considerable. Y hablando de esquemas de desastres, un DRP o esquemas de continuidad de negocios, un BCP, pues donde nos dictamina si estamos regulados por algún organismo, pues bueno, que tengamos que hacer estos respaldos de una manera mucho más óptima y que cuando tengamos que afrontar un tema de un desastre, pues bueno, la información que estamos respaldando en algún sitio remoto sea lo más rápido posible y que no nos impacte en el negocio. En resumen, ¿qué es lo que tenemos en Riverbed en la parte de aceleración? Tenemos estos diferentes formatos, tenemos los equipos físicos que, bueno, tenemos que colocar un equipo en cada punta para poder hacer estas capacidades de aceleración del tráfico. Si de pronto ya nos movimos a un esquema de virtualización, también podemos tener la solución en formato virtualizado. Como les decía, si ya tenemos un IaaS hospedado en alguna infraestructura de los vendors que ya les mencioné, pues podemos tener crearlo, esa máquina dentro del proveedor, ya en los marketplaces de algunos de ellos en Azure, en AWS, lo podemos visualizar y ahí los pueden encontrar. Cuando ya realmente decimos, bueno, ya la infraestructura la tengo en la nube, ya no tengo corporativos, el usuario puede estar en diferentes lados, pues bueno, podemos poner ahora a nivel de la máquina un agente que va a hacer las veces del dispositivo físico que lo tendríamos en el corporativo o el virtual, de tal manera que se puede cumplir esto. Ahora, en la parte del SaaS, hacemos una conexión directa con el Office 365, con Salesforce, para que, pues bueno, esas comunicaciones que van a esta plataforma en particular puedan ser optimizadas. La parte del controller, pues bueno, es un gestor que puede consolidar cuando tenemos más de uno de estos equipos
Y cuando tenemos en una red compleja donde tenemos que poner diferentes dispositivos del lado físico, tenemos la parte del interceptor. Esto es realmente cómo podemos ver la solución en acción. Estos son screenshots tomados de un equipo que tenemos en un cliente, donde lo que podemos ver en el recuadro de abajo a mi izquierda es el total del tráfico que está siendo optimizado, cuál es el total del tráfico que está pasando por el equipo, pero no está siendo optimizado, y que como parte de este roadmap, en este ejemplo que les estoy dando, el cliente, al ver estas estadísticas, se pudo dar cuenta que hay mucho tráfico del tema cifrado, el SSL, que no está siendo optimizado, y que fue una de las tareas que se están trabajando para que, bueno, si vemos estos porcentajes, estaría optimizando hasta en un 50-60% los enlaces que tiene, de tal manera que, bueno, no tendría ningún problema hacia el futuro en mantener esos enlaces como están, siempre y cuando, pues bueno, mantengamos la solución de aceleración instalada y que, bueno, pues siga dando estos beneficios al respecto. Ahora bien, el otro lado que les comentaba, la parte de Aluvio. Aluvio es un conjunto de soluciones que ahorita les voy a ir explicando, pero primero que nada, pues partamos de lo que les decía, ¿no? Estos nuevos escenarios que tenemos nos lleva a, pues, diferentes aristas, ¿no? También ahora hablamos del modelo del Zero Trust, y que con todo esto nos lleva a que tenemos usuarios, aplicaciones, la red, infraestructura que está generando información, datos, que cuando viene un incidente o tenemos que revisar temas de capacidades, o que queremos empezar a revisar temas de migración, pues tenemos que analizar todas estas aristas que probablemente se están analizando de manera separada, ¿no? Por lo tanto, cuando tenemos que encontrar la aguja en el pajar, digamos que alguien me reporta un problema, pues tenemos que ir a todas estas aristas a encontrar de en dónde pudiera estar el problema, y eso nos lleva a que, pues, en los equipos que están a cargo de estas diferentes aristas inviertan su tiempo en analizar qué es lo que está pasando, y a lo mejor regresamos a un solo punto que pudimos haber no tenido que invertir todo ese tiempo, y que pudimos haberlo enfocado, y de alguna manera, pues bueno, queremos que la organización siga siendo relevante, que sigamos teniendo ganancias, y pues bueno, tenemos que empezar a optimizar el tiempo que se le está invirtiendo al análisis y el troubleshooting de la problemática que pudiera estar en la organización. De ahí que, bueno, si citamos a Gartner en las diferentes aristas que puede tener Gartner, esto nos ayuda a que en estas nuevas maneras de trabajar, Gartner menciona que contar con este tema, con este tipo de herramientas, nos ayuda no solo a tener monitoreo, que es algo que a lo mejor ya estamos haciendo, sino tener un tema de comportamiento y realmente establecer tendencias de cuál es el estado que se tiene y a dónde hay una variación para saber qué es lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, bueno, pues esto de la observabilidad unificada, ¿qué es lo que plantea Riverbed? Al final, pues bueno, en las diferentes organizaciones, la infraestructura de tecnología, servidores, aplicaciones y demás, hace que, pues, las empresas obtengan ganancias al exterior o al interior. Queremos que la parte de costos se mantenga de manera sana, queremos elevar la productividad y queremos reducir en la manera que se pueda los riesgos. Ahora, este monitoreo lo venimos ya haciendo, venimos monitoreando, como les digo, de una manera, pues a lo mejor artesanal, las aplicaciones, la red del usuario, pero lo hacemos en aristas por separado. ¿Qué pasa? Cuando viene un incidente tomando el tema de seguridad, pues nos tenemos que sentar todos, nos tenemos que sentar redes, nos tenemos que sentar infraestructura, nos tenemos que sentar la gente de aplicaciones, la gente de servidores, y entender por dónde está pasando. Ahora, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos, en lugar de un monitoreo, una visibilidad, un análisis de tendencias de cómo se está comportando todos estos elementos que les acabo de mencionar, y que nos permite ver tener un muestreo diferente de manera centralizada, y que nos ayude a entender mejor cuáles son esas tendencias que tenemos en la organización alrededor de estos elementos de los usuarios, las aplicaciones y la red?
Y de ahí, ya ahora que estamos hablando mucho del tema de la inteligencia artificial y la automatización, pues movernos de un modelo reactivo a un modelo proactivo donde podamos tomar toda esa información y llevarla a poder crear flujos de trabajo automatizados y que nos reduzcan el tiempo que la gente esté invirtiendo en hacer tareas aisladas y que de cierta manera la podamos automatizar. Entonces, el, el portafolio de Aluvio está conformado de los siguientes elementos que voy a empezar desde la parte de aquí abajo. El DataGem es un elemento que está enfocado en la infraestructura. Aquí, infraestructura que nos referimos, servidores, equipos de comunicaciones, equipos de seguridad, cualquier equipo que pueda hablar SNMP o en el caso de servidores Windows por WMI, la solución de NetIM la puede obtener y puede empezar a entender cuáles son estas condiciones de salud de la memoria, el CPU, el disco, las interfaces, para, pues bueno, realmente empezar a tener la contextualización de toda esta infraestructura que conforma el ambiente de tecnologías de la organización. Del lado de la red tenemos dos aristas, el App Response y el Net Profiler. El App Response funciona por medio de un puerto SPAN o un puerto espejo. Que esto es lo que vamos a hacer en un equipo de comunicaciones, replicamos el tráfico que existe, App Response lo va a obtener y a partir de que empieza a escuchar ese tráfico, va a poder decir cuáles son las direcciones IP que está viendo, quiénes hablan con quién, cuál es el tráfico que están mandando entre una y otra. Y lo mismo es establecer esas tendencias de comportamiento a nivel de la red que podemos tener. En la parte de Net Profiler, ahí complementario a lo que estamos haciendo en App Response, podemos obtener la información ahora por medio de NetFlow. Los equipos de comunicaciones de la actualidad tienen esta característica que pueden hacer un forward de ese tráfico que se llama NetFlow y por NetFlow podemos ahora complementar lo que estamos viendo del lado del App Response, creando topologías y entendiendo mucho mejor qué está sucediendo. Ahora, en la parte de aplicaciones, aquí se ponen agentes en los servidores donde vamos a entender a nivel de aplicaciones basadas en Java, .NET, bases de datos en SQL, vamos a entender cuál es esa trazabilidad de la transacción en la aplicación. Digamos que Alberto se conecta a este portal está basado en .NET con una base de datos SQL. Entonces, ¿cuál es esa trazabilidad de la transacción? ¿Por dónde va pasando? ¿Y cuál es el tiempo de respuesta que estamos teniendo de las queries que se están enviando, ¿no? Para tener todo este análisis a nivel de aplicaciones. Y no por dejar a un lado está la parte de usuario, que ahí nos ayuda a entender qué está pasando a nivel de la máquina del usuario. Esto es una solución que complementaría en otra arista lo que pudiéramos tener en seguridad, porque aquí lo que estamos buscando es realmente cuál es el comportamiento de mi máquina en memoria, CPU, disco, aplicaciones, la tarjeta de red, como para cuando, digamos, un ejemplo, Alberto todos los días habla y reporta que no puede entrar a las aplicaciones que necesita para trabajar. Entonces, habitualmente lo que haríamos es se levanta ese reporte y entonces vamos al lado de las aplicaciones, analizamos que la aplicación no tiene ningún problema, está arriba toda la aplicación, no ha habido cambios y demás. Vemos que a nivel de la red no hay ninguna congestión, la red se ve saludable. A nivel de la infraestructura, pues todos los servidores están arriba y demás. Pero lo que no estamos viendo es que a nivel del usuario, ¿qué está pasando? Con la parte de Aluvio, ahora podemos entender que Alberto está conectando todos los días desde una red llamada Starbucks. Y lo que estamos viendo es que se cae la red constantemente. Y entonces, en ese periodo que él reporta, pues realmente no es que ninguno de los otros elementos inherentes de la aplicación está fallando, sino que él, en donde está conectado, tiene un problema de latencia y que tenemos que decir al usuario que se vaya y se conecte a su casa o que se vaya a la oficina, porque lo que estamos viendo es esta problemática que, pues bueno, invertimos todo el tiempo en analizar todo lo demás, cuando, bueno, el problema pudo haber estado del lado del usuario. Ahora, cuando ya tenemos más de una de estas soluciones implementada en algún cliente, podemos poner la parte de portal que consolida toda esa información y que nos las presenta de una manera centralizada
para que, bueno, pues sea mucho más fácil la parte de entender qué está pasando. Por último, Riverbed ha creado esta solución AluviaQ. Algunos de ustedes, si están relacionados con el tema de seguridad, conocerán el concepto de los SOARs, que son soluciones para orquestación y automatización de actividades. Digamos que AluviaQ es un SOAR de TI en el cual lo que vamos a poder crear son estos flujos. ¿Qué podemos hacer con este orquestador? Es decir, si a partir de un servidor que vemos que tiene este CPU, que está pasando esto y vemos que está pasando esta otra situación, quiero que hagas esto. AluviaQ, pues bueno, nos va a ayudar a poder, como les decía, movernos a este modelo más proactivo, donde podemos utilizar la información que ya tenemos de las plataformas de Riverbed implementadas y podernos conectar a otro tipo de soluciones existentes en el ecosistema. Aquí podríamos llegar a hacer una interacción, por ejemplo, con la gente de ciberseguridad, donde si, por ejemplo, estamos viendo que a nivel de infraestructura, un equipo, estamos viendo que como parte de estas tendencias que estamos observando, vemos una alza en la tasa de envío de información, en la red también lo vemos. Entonces, con la aquí podríamos hacer esa interacción. Si en la organización contamos con herramientas de escaneo de vulnerabilidades, por ejemplo, decirle a esta solución que vaya y ejecute un escaneo para saber qué está pasando con ese equipo. O si tenemos otro equipo de comunicaciones, pues bueno, poder decirle al equipo de comunicaciones, deberemos cerrar ese puerto y demás. Entonces, esto es lo que en resumen, Riverbed, tanto en aceleración como en la parte de los diferentes componentes de Aluvio, está haciendo para ayudar a las organizaciones, como les comento, a afrontar estos nuevos retos de trabajo híbrido, infraestructura en la nube y poderles otorgar una observabilidad mucho más completa y llevar ese monitoreo que veníamos haciendo a lo mejor un poco como planteo artesanal de nada más ver verdes, amarillos y rojos, a tener un cuadro de tendencias y que nos pueda dejar tomar acciones mucho más ágiles y mucho más sustentadas con información que nos diga estamos aquí y queremos llegar allá. Por lo tanto, en la parte de observabilidad, pues igual, ¿cuáles son estos beneficios que hemos identificado? Un poco se alinea a lo que estamos planteando en la parte de aceleración. Sin embargo, el tema puede haber aquí una interrelación con el tema de seguridad por la parte de reducción de riesgos, gestión de incidentes y optimización de la productividad, ¿no? La parte de aluvio complementa esas capacidades que si bien en aceleración tenemos, pues bueno, ahora podemos llevar esta observabilidad a muchas más de las áreas que conforman al equipo de tecnologías y que nos permiten tener una postura mucho más ágil. Aquí, pues bueno, por último, pues bueno, ¿qué es lo que estamos planteando con AluviaQ? Pues bueno, como les decía, tener esos datos y poder empezar a ver modelos de automatización para resolver con mayor rapidez, pues las situaciones que estamos enfrentando en el día a día. Aquí va a ser una pausa porque voy a mostrarles de qué manera se ve esto de aluvio en un portal que tenemos de demostración para que quede mucho más claro el concepto. Denme un segundo. Listo. Pues bueno, este es, como les decía, el portal de consolidación de todas las soluciones de aluvio, donde aquí estamos consolidando toda esta información que tenemos de las diferentes soluciones. Platicábamos que podemos entender cómo se comporta a nivel de los usuarios. Entonces, al poder integrar la solución que se pone un agente a nivel de las máquinas, podemos entender cuáles son esos tiempos de respuesta de estas aplicaciones, cuál es el volumen que tenemos, dónde tenemos a los usuarios por ubicaciones, de tal manera que nos pueda dar mucho más información y entendimiento de ese comportamiento y saber no solo estas tendencias de las aplicaciones, si estamos también hablando de una renovación tecnológica en la cual queremos saber por qué debo de cambiar los equipos,
realmente con también la plataforma que tenemos nos ayuda a entender, oye, vemos que tenemos este pool de máquinas, estas máquinas, estas se comportan de esta manera, estas se comportan de esta manera, ¿por qué en estos usuarios se comporta así? Y ver si de alguna manera en algunos usuarios que la máquina está subutilizada, pues la podríamos intercambiar con un usuario que realmente le está llevando al máximo. Ahora, si me regreso para este lado, como les decía, podemos ver desde la infraestructura. Al poder ver una arista de la infraestructura, pues podríamos entender que si tenemos diferentes controladoras inalámbricas, sabemos dónde están ubicadas, cuántos access points tienen y a su vez cuántos usuarios están asociados a esos access points, de tal manera que también podemos ir midiendo esa tendencia de cuántos usuarios tenemos y si de pronto se nos llega a descomponer o llega a haber una caída de un access point, podemos entender cuáles son el impacto del número de usuarios que vamos a tener. Ahora, si queremos ver esto desde otra arista, podemos verlo desde cómo están comportándose esos diferentes elementos que están conformando nuestra red a nivel de memoria, como les decía, interfaces, utilización, para de igual manera, si estamos viendo la tendencia que ciertos equipos de comunicación están llegando a ciertos puntos de performance, pues no esperar a que, como les decía, se ponga en rojo y ya cuando llegó en rojo, pues bueno, tomar acciones, sino ir revisando cuál es ese comportamiento y tener mucho más detalles. Aquí todavía podemos hacer un zoom hacia ese dispositivo en particular y nos va a mostrar, pues bueno, todavía más detalles de cómo, de qué información tenemos alrededor de esa infraestructura que estamos monitoreando. Por ejemplo, quiénes son estos vecinos que tienen nivel de la red, el tema de la CPU, la memoria, el estado de las interfaces, cuáles son las que más tienen utilización. Y eso, pues como les decía, nos ayuda a tener una vista mucho más clara. Si me regreso otra vez a mi consola donde estoy teniendo todo esto, ahora me puedo ir a la parte de flujos, que aquí se los voy a enseñar, que es la parte de NetProfiler, donde NetProfiler, complementario a la parte de infraestructura, aquí vamos a estar viendo la información a través de NetFlow, que bueno, pues NetFlow lo va a empezar a consolidar la plataforma de Riverbed y nos va a empezar a dar toda esta vista, ¿no? ¿Cuáles son estas aplicaciones por throughput? ¿Cuáles son estos top hosts? ¿Cuáles son estos top servidores con clientes? Y bueno, todo esto, como pueden ver, aquí tenemos un timeline de poder decir si lo queremos ver en la última semana, en el último día, en la última hora, de tal manera que, bueno, esto de manera constante podemos tener la telemetría y saber cuál es ese comportamiento habitual y no habitual que tenemos dentro de la organización. Si ahora me regreso y queremos ver la parte de tráfico de red, que es por medio de un puerto espejo, pues bueno, esta es la otra lista que podemos tener, donde pues igual podemos agrupar por grupos, por clientes, por temas de servidor, por temas de direcciones, y ver de igual manera qué aplicaciones estamos viendo, cuál es ese throughput que estamos analizando con base al tiempo. Entonces, si ahora me vuelvo a regresar acá, podemos, como les decía también, ver a nivel de la parte de aplicaciones. Entonces, en este punto de ver la parte de la base de datos, estamos viendo cuál es esta comparación de las consultas que se están viendo, cuáles son las que más se están utilizando y demás. Y como pueden observar, la realidad es de que todas estas soluciones lo que nos están ayudando es a llevarnos a una observabilidad mucho más intuitiva, unificada y que con base en diferentes alertas, métricas y demás, pues podamos establecer pues, hasta niveles de servicio hacia el interior de la organización, cómo nos estamos viendo, cuáles son las mejoras que se han implementado y cómo se ha visualizado a través del tiempo, de una manera muy clara y visual,
y que, bueno, nos permita, como les digo, tener mejores decisiones hacia el futuro. Aquí igual puedo meterme aquí esta parte de la parte web, que es otro módulo que tenemos, donde analizamos esas transacciones que vemos a nivel de portales web y que, bueno, pues también podemos ver esos tiempos de respuesta que se tienen a nivel de pues, las comunicaciones en formato de portales. Pues por mi parte, eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy acerca de Riverbed y que, bueno, no queríamos desaprovechar este espacio de que pudieran observarlo de manera mucho más dinámica. Y pues bueno, quisiéramos ahora abrir un poco más el micrófono y platicar a lo mejor preguntas o dudas que pudieran tener al respecto. No sé ahí, Ale, si me ayudas. Mm. ¿Alguna pregunta que tengan alrededor de aceleración o del tema de aluvio? No veo aquí ninguna pregunta por el momento. Aquí pregunta Edgar que si existe algún laboratorio para revisar. Realmente ahí te tienes que apoyar del equipo local, tanto comercial como de ingeniería, para que, bueno, te pueda enseñar este portal que estamos observando y que, bueno, podamos mostrar qué son estas capacidades que tenemos. Aquí comenta Oscar la presentación. Sí, se las haremos llegar una vez que se termine el webinar. Les haremos llegar la presentación a todos. Ahí tenemos una pregunta de Cristian. Si la puedes escribir la pregunta, Cristian, porque no sé si está abierto el micrófono para todos. Net- Casos de éxito en Latinoamérica. Tenemos algunos en diferentes verticales, retail, tenemos en financieros, tenemos en gobierno, donde, bueno, tanto del lado de aceleración como del lado de aluvio, se ha venido trabajando con estos usuarios finales y que, bueno, podemos decirles que siguen, siguen trabajando con nosotros a la actualidad y que en algunos de ellos estamos buscando complementar esas capacidades. Algunos de ellos, por ejemplo, empezaron con el tema de aceleración y ahora están explorando temas de la parte de aluvio, a lo mejor en el lado en la parte de infraestructura o en la parte de usuarios. En la pregunta que hace Oscar de flujos con metadatos, déjame revisarla porque no me queda muy claro cuál sería la respuesta.
La parte de Aluvio, Aluvio es todo el portafolio de soluciones que les decía. Dependerá de cada uno de estos módulos, que puede ser el de infraestructura NetIM, el de Red App Response Net Profiler, el de aplicaciones APM o el de la parte de usuarios, la manera en que se tiene que dimensionar. Cada uno de estos módulos tiene diferentes maneras de dimensionarse y pues bueno, no es como tal Aluvio es lo que concentra todas estas soluciones. Hacer una, aquí pregunta Oscar que si podemos hacer una demo con Steelhead y AWS. Sí es viable, insisto, te tienes que acercar al equipo comercial e ingeniería de tu localidad para que podamos pues, revisar el proyecto y demás. ¿Es viable hacer la prueba? Sí. Solo hay que analizar pues tanto el tema comercial como de ingeniería, que tengamos los elementos necesarios para poder llevar a cabo la prueba. Net Profiler, al final vas a tener como vas a estar, es como estás analizando flujos, podrías tener alertas de variaciones, y digamos, si tú estás diciendo que este flujo es hasta este punto normal, si tienes una variación hacia arriba, pues entonces en ese momento va a generar una alerta. Realmente son soluciones de tipo pasivas, no están enfocadas tal cual en ciberseguridad. Entonces, ahí es donde si de pronto lo que quisieras es hacer esa interacción, ahí es donde podríamos irnos hasta poner las soluciones, como te digo, Net Profiler y luego poner el Alluvia IQ para que podamos crear esos flujos. De entrada, Net Profiler solo lo que va a poder estar parametrizando y dándote ciertas alertas es si tú estableces cuáles son esos umbrales que estás monitoreando y cuando haya una derivación de esos umbrales, va a alertar la solución. Y otros van, muchachos y muchachas, no se sientan cohibidos. Ok, el tema de Digital Experience al final es del lado del usuario, es cómo entender, déjenme aquí entro a hacer un zoom a eso. Entonces, esta es la solución que, como les decía, está monitoreando el tema de los usuarios. Esto está basado en un agente, la consola es un SaaS, y lo que nos interesa es proveerles la información y telemetría alrededor de las máquinas. Aquí, por ejemplo, en esta vista, lo que estamos viendo es cuáles son estas aplicaciones que se están identificando, cuál es el tiempo de uso, y conforme a eso, la plataforma crea un índice de experiencia para poder decir, bueno, el performance de esto se ve de esta manera, vemos estas aplicaciones, cuál es el tiempo de actividad, cuáles son las ubicaciones que se están viendo, dónde se están encontrando esas máquinas. Es más, hasta se puede tener una geolocalización
donde vemos, mira, aquí hay una máquina que está conectada desde Estados Unidos, aquí hay una parte en el norte del país y las demás máquinas están de este lado, ¿no? Conforme a estos diferentes, conforme a la información que se está obteniendo, pues bueno, podemos ir teniendo diferentes maneras de plantear esos datos. La intención de la parte de usuario es entender cuál es la experiencia, por ejemplo, casos de uso que podemos plantear aquí es en call centers o el área de field services, cuándo saber que tiene que haber un refresh de máquinas, el tema de que, bueno, vamos a hacer una migración a ahora Teams, pero tenemos que los usuarios están reportando que el Teams está lento. Entonces, aquí realmente pues podemos tener toda esa analítica y entender cómo se está comportando a nivel de los usuarios y qué es cuáles son esas áreas de oportunidad. Aquí, por ejemplo, vemos esta vista donde dice, bueno, oportunidades para mejoras. Bueno, tenemos estos crash del sistema, temas de conexiones del Wi-Fi. Beto, nos Creo, indican que ya, no están viendo tu otra pantalla. vez, sí, 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 ya vi, ¿Ya? ya. Se me olvida quitar el pause, perdón. Entonces, aquí, perdón otra vez, aquí está esta vista a nivel de los usuarios, donde ven las aplicaciones, los departamentos, cuál es ese performance que se está observando de las máquinas. Como les decía, el tema de localización, de dónde están viendo que de esas máquinas están conectándose. Se fijan, aquí está una máquina que está conectada del lado de Estados Unidos, estas están en este estado, estas están en este otro estado, cuáles son los temas de salud que estamos observando de esas máquinas en cuanto a sistema, ¿no? ¿Qué vemos que se están corriendo de procesos y demás? Y que bueno, que todos estos insights nos puedan ayudar, por ejemplo, si queremos ver una vista de inventario, bueno, ¿cuáles son estas máquinas que se tienen? ¿Cuál es el vendor, CPU, memoria, disco? Pero podemos ir más allá. Si de pronto queremos, por ejemplo, ver el desempeño de esas máquinas, ¿no? ¿Cuál es el tren que estamos viendo de desempeño de esas máquinas? Entonces, como les decía, esta plataforma que nosotros tenemos alrededor de los usuarios nos permite tener toda esa telemetría de cómo se están comportando y ahí, pues bueno, si lo vemos del lado de Field Services, que son los encargados de dar soporte, pues cómo realmente reducir ese tiempo que se está invirtiendo en entender cuál es la problemática a nivel del usuario. Y lo estamos viendo desde un tema de a lo mejor soporte, pues bueno, ver cuáles son esas aplicaciones que están causándole más performance a la máquina y por qué. Otro punto que estábamos platicando con un prospecto era decir, bueno, estamos haciendo unas migraciones a ciertas aplicaciones y de pronto el usuario nos dice que su máquina la tiene que dejar conectada por 5 horas. ¿No? Porque, pues bueno, eso es un problema y entonces no hemos encontrado a nivel de la infraestructura qué está pasando. Entonces, pues aquí podemos analizar cuáles son esas aplicaciones que están ejecutándose, cuáles son esos usuarios, cuál es el uso por el usuario, el tiempo de espera, el tiempo que de pronto se llega a colgar esa aplicación, de tal manera que, bueno, eso nos ayuda a realmente medir esa experiencia del usuario y poder tener información para accionar de manera, como les decía, proactiva. Déjenme ver por acá qué otras preguntas hay. Es- em, el tema de aluvio en bancos, sí, sí tenemos casos que ya se tiene la plataforma en diferentes, volvemos al tema aluvio, es todo ese conjunto de soluciones. Hay bancos que tienen la parte que estamos viendo, que es la parte de los usuarios. Hay bancos que tienen la parte de usuario, la parte de infraestructura y la parte de red. O hay bancos que solo tienen la parte de infraestructura. Dependerá del caso de uso que queramos resolver con estas instituciones financieras para saber cuál de estos elementos pues les hace más sentido para iniciar y después ir escalando esas capacidades.
¿Qué otra pregunta tienen? Cuéntenme, ya que estamos en la recta final. Pues listo, pues para no quitarles más su tiempo, les agradezco que hayan participado el día de hoy en este seminario. Una disculpa ahí por no poner el resumen en la pantalla, pero bueno, espero que les haya quedado claro cuáles son estas capacidades que estamos teniendo del lado de Riverbed, cómo les podemos ir ayudando con sus diferentes clientes y que bueno, pues estamos disponibles para revisar pues cualquier iniciativa que ustedes identifiquen. Por mi parte, pues sería todo y que bueno, les agradecemos y de igual manera la participación, les haremos llegar la presentación y pues seguimos en contacto. Que estén bien.